mi calificación es rotunda, es inane, es irrelevante, es una ocasión perdida en un momento especialmente delicado. Fíjese, es que ni siquiera ha habido discusión sobre alguno de los términos sobre los que usted ha hablado aquí esta mañana. Si hacemos caso de lo que dijo el presidente Van Rompuy a la salida del Consejo, es que ni siquiera se habló de esa palabra que ahora todo el mundo esgrime con razón como un mantra, que es el crecimiento. Ni siquiera se habló de eso. Y el Consejo se celebra después de que el comisario Olli Rehn haya explicado a la opinión pública europea los datos de la economía española del año 2012 y del 2013. No los voy a repetir aquí porque lo ha hecho usted y usted mismo los ha calificado. Son un desastre, un desastre. Y a continuación de que un político como el señor Olli Rehn exponga su política económica y sus conclusiones, que son un desastre, lo que cabría imaginar es una reflexión autocrítica. Pues bien, el señor Olli Rehn, lejos de reflexionar autocríticamente sobre lo que está pasando en Europa, en razón, entre otras cosas, de su política económica, lo que nos manda es un mensaje nítido: más de lo mismo, más ajustes, más sufrimiento. Vamos a seguir por la misma senda que nos ha conducido a estos fantásticos resultados económicos, que son recesión y, como usted ha señalado, la única región importante del mundo que el año que viene va a estar en recesión. Y ese es un mensaje que aparece implícito en este Consejo Europeo: más de lo mismo. Fíjese, hoy leemos en la prensa que el Colegio de Comisarios, que debe estar reunido en este momento, nos va a mandar unos cuantos recados. Hay quien habla de regañina, en fin, no quiero entrar en eso, no es el objeto de este debate, pero es verdad que lo que cabría formular desde esta tribuna es una consideración al Consejo Europeo. Se ha parado por un momento a pensar, al Colegio de Comisarios, se ha parado por un momento a pensar el Colegio de Comisarios y el señor Olli Rehn en materia económica, que igual una parte de los datos que nos reprocha, por ejemplo, el crecimiento del desempleo en España, tienen justo su origen en una política económica europea que es equivocada? ¿Se ha parado a pensar en eso? Creo que este Consejo podía haberse aprovechado, dado su carácter deliberativo, para hablar de eso. Y, por tanto, desde esa perspectiva, ciertamente es un Consejo que nos ha decepcionado. Como tengo que decirle que me decepciona el papel de nuestro presidente del Gobierno, y le explicaré en qué sentido. Sí, y le explicaré en qué sentido. Es verdad que le oímos a usted hablar fuera del Consejo de la necesidad de aunar austeridad y crecimiento, ajustes y crecimiento. Al parecer, luego, según nos cuenta el presidente Van Rompuy, dentro se olvidó de una parte de lo que dijo fuera. Yo no soy quien para darle consejos de cómo comportarse en un Consejo Europeo, no he estado nunca dentro, pero sí le digo que tengo la impresión de que hay que hacer casi lo contrario, de que el ejercicio sería diplomacia fuera y contumacia dentro, más bien lo contrario, prudencia fuera y, por el contrario, mucha firmeza dentro. Usted habló ayer y dijo cosas muy sensatas en relación al papel del Banco Central Europeo que me hubiera gustado escuchar hoy desde esta tribuna, y, sobre todo, que me hubiera gustado saber que va usted a defender con firmeza en el seno del Consejo Europeo un nuevo papel para el Banco Central Europeo. Le diré, me decepciona que presidentes de países del norte de Europa, a los que las cosas le van bien, pero que ven que en el sur de Europa nos van mal, no hablen de empleo y de crecimiento en un Consejo Europeo como este. Me decepciona aún más que lo hagan países o presidentes de países que tienen tasas de desempleo por encima del 10%, pero que no lo haga el presidente del Gobierno de España, cuya tasa de desempleo está en el 26%, me parece que es una decepción que tenemos que constatar en este Parlamento y que creo que comparto con la inmensa mayoría de los ciudadanos de España. Por tanto, decepción en el Consejo y decepción en relación con quienes asistieron al Consejo. Y es verdad que el mensaje es el que yo le digo. Usted ha hablado de los ciudadanos, le reitero, el mensaje a los ciudadanos es más de lo mismo. A los millones de ciudadanos de países en recesión que están pasándolo muy mal, el mensaje es: resistid, que ya llegará el buen tiempo. De momento nosotros no vamos a cambiar absolutamente nada. Usted hablaba de euroescepticismo y cuando le escuchaba pensaba, no es euroescepticismo, es algo peor, es eurotemor. Es que lo que los ciudadanos empiezan a tener es temor a las decisiones que adopta Bruselas,
el Eurogrupo, el Consejo Europeo, es eurotemor, es euroangustia. Esto es lo que muchos ciudadanos tienen. Y a estos ciudadanos, y vuelvo a repetir la parte final o a referirme a la parte final de su intervención, el Consejo les ha mandado el peor de los mensajes posibles, que es, de momento, perded toda esperanza, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir por esta senda porque los resultados son tan fantásticos como los que nos cuenta el señor Olli Rehn en sus previsiones para el año que viene. Y le diré más, y también comparto esa reflexión. Es que el Consejo tiene que darse cuenta de que lo que está pasando no es solo una crisis económica en Europa, no, que hemos pasado de una crisis económica en Europa a una crisis económica de Europa, que es verdad, que se está abriendo una fractura entre los países del norte y los países del sur, que es cierto que los países del norte defienden una determinada política económica, auspiciados, dirigidos por la señora Merkel, iba a decir combinados, pero me parece una palabra muy fuerte, y los países del sur, por el contrario, tienen la sensación de que están siendo maltratados, cuando no castigados, por una política pasada de la que es verdad que en algunos casos tenemos culpa, pero no en todo. Porque, como he dicho reiteradamente desde esta tribuna, de nuestra burbuja inmobiliaria, por supuesto, tienen culpa las políticas españolas, pero también una determinada política del Banco Central, que se hizo por intereses alemanes, cuando no una actitud decidida de los bancos alemanes de prestar a los ciudadanos españoles en una operación de endeudamiento que todo el mundo parece hoy que sabía que iba por mal camino. Trato de decir que esa sensación existe en el sur de Europa, por supuesto en España, y que eso está quebrando la solidaridad y la unidad de la Unión Europea, y que el Consejo, como bien ha dicho el presidente del Gobierno desde esta tribuna, tiene que tener en cuenta esta consideración. Y por eso es tan decepcionante que se reúnan el Consejo Europeo y no hablen prácticamente de nada cuando tienen la situación de crisis que tenemos en Europa, que es una crisis, repito, que no es en Europa, sino que es de Europa. Verá, hace unos días leía unas declaraciones de Ingvar Carlsson, que fue presidente 2 veces de Suecia, y que decía una frase que me llamó la atención, cito casi literalmente: tiramos el telón de acero y ahora corremos el riesgo de crear una nueva frontera entre los países ricos del norte y los menos ricos del sur. Eso es exactamente el riesgo que estamos corriendo en este momento. Y por eso le digo que me decepciona este Consejo Europeo y me decepciona que los presidentes no conozcan que la situación está como está. Es una crisis de Europa y, por supuesto, es una crisis de los países del sur de Europa que está llegando a la política. No me quiero extender sobre la situación de Italia, la conocen todas sus señorías, pero analizar la situación de Italia al margen de la política económica que Europa está obligando a hacer a Italia me parecería que sería miope. Como interpretar la situación política de España sin tener en cuenta este contexto europeo me parece que sería miope, porque aquí también, señorías, tenemos una crisis política de magnitudes considerables. Y por supuesto, Portugal, que la tiene ahora, y que no es una crisis entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno. Yo creo que eso sería un análisis superficial. Es una crisis mucho más profunda. Es que el alumno aventajado de la Unión Europea, que es Portugal, está demostrando cada mes y cada año que las cosas no van bien. Y cada recorte y cada ajuste que la Troika obliga a hacer a los portugueses se traduce en más recesión, más desempleo y más desigualdad, como aquí está pasando en España. Esa es la crisis política que vive Portugal, la crisis política derivada de una determinada política de austeridad a ultranza de la Unión Europea. Esa es la crisis de Portugal, crisis que tienen que resolver. Y tengo que decirle, paréntesis, y esto tiene que ver poco con este Consejo, pero no me quedaría bien si no lo digo, no se resuelve con comunicados nocturnos, me refiero al del domingo por la noche, de alguien de Bruselas, no se sabe si un tecnócrata, un burócrata, no quiero emplear palabras que pueden ser utilizadas despectivas, sobre lo que tiene que hacer Portugal. Oiga, yo lo digo aquí para que llegue allí, a ver si los llamados servicios aprenden a tener un poquitito de cautela política. Oiga, que no puede la Unión Europea, Bruselas, el funcionario de turno lanzar un comunicado el domingo por la noche diciéndole a Portugal lo que tiene que hacer, que eso no se puede hacer así, que eso no se puede hacer así, porque lo que hace es indignar a los ciudadanos portugueses a los que indirectamente me refería al principio de esta intervención. Crisis. Y le diré, yo creo que para salvar a Europa, aquí en España, lo que tenemos que hacer justamente es dejar bien claro que esta política
que acabo de describir brevemente y que usted, señor presidente, criticaba indirectamente, aunque no en la misma extensión desde esta tribuna, que esta política no es la política de Europa. En todo caso, es la política de una derecha europea dirigida por la canciller Merkel. Eso es lo que tenemos que dejar bien claro. Lo tenemos que dejar bien claro. No decimos solo nosotros. Mire, traigo aquí unas declaraciones del señor Steinbrück, que es el líder del Partido Socialdemócrata Alemán, que decía, me parece que era el domingo en Der Spiegel, lo siguiente, criticaba a la canciller Merkel, decía literalmente, el estricto enfoque de austeridad que está imponiendo la canciller para resolver la crisis de deuda ha sido un error. Yo estoy al 100% de acuerdo con este caso, mi compañero socialdemócrata, el líder del partido del SPD, el señor Steinbrück. Lo diré de otra manera también para que se entienda bien. Creo que criticar hoy en España la política que está haciendo la señora Merkel en Europa es defender a Europa. Esa es mi posición y eso es lo que creo que tenemos que hacer. En resumen, trato de explicar que todo esto debería haberse discutido. ¿Para qué? Básicamente para cambiar algunas cosas y para imponer un ritmo a otras. También el presidente del Gobierno se ha referido en esta tribuna a los ritmos. Y es verdad, cambiar ritmos y cambiar políticas. Esto es lo que tiene que hacer la Unión Europea y hacerlo a gran velocidad, porque la crisis no disminuye, sino que aumenta y sus efectos colaterales, si se me permite dar la expresión, como son la tensión norte-sur o las crisis políticas en los países del sur, lo que están es haciéndose insoportables para los ciudadanos. Ritmos. Hablaba usted del plan de empleo para jóvenes y es verdad que es una necesidad. El problema es que lo último que sabemos es que después de llevar meses hablando de esto, no entrará en vigor al menos hasta el 1 de enero del 2014. Es decir, vamos a perder todo este año, por cierto, con una cantidad irrisoria que no va a servir para nada, porque la magnitud del desempleo juvenil, entre otros países en España, exige un esfuerzo económico infinitamente superior. Hay que, efectivamente, hablar del crecimiento. Vamos a ver, usted ha hecho una referencia al Consejo, creo que fue hace un año prácticamente, 10 meses. Cuando se incorpora el presidente Hollande al Consejo Europeo, se habla por primera vez del plan de crecimiento. O sea, ha pasado un año. ¿Y qué se ha hecho en un año? La respuesta es nada. Ha habido una ampliación del capital del BEI que no se ha traducido en nada así. Miento, se ha dicho algo. En este Consejo se dice que en junio se estudiarán las prioridades para el plan de crecimiento. Un año para empezar a estudiar las prioridades, mientras la recesión aumenta y el desempleo aumenta en muchos países de Europa. Este es el problema. Hay que acelerar estas cosas. Empleo juvenil, crecimiento. Igual que efectivamente hay que reconsiderar la senda de consolidación fiscal. Sobre esto saben ustedes que tengo una cierta legitimidad porque lo dije hace mucho tiempo, cuando, por cierto, decirlo me ganó algunas críticas aceradas por parte del Partido Popular, de algunos de sus dirigentes. Nos han dado un margen de maniobra. Es evidente que nos tienen que dar más margen. Era evidente. ¿Qué es lo peor, señor Rajoy? Lo peor es que Europa sabía cuando nos imponía estas cifras de déficit que no las íbamos a cumplir. ¿Y sabe por qué lo hacen? Nos las ponen porque dicen que no se fían de nosotros. Pero el resultado es desconfianza, porque al final hay que revisar una y otra vez un plan de ataque al déficit que lo que está haciendo es conduciendo a más recesión. Y yo le digo, nos darán 2 años, nos van a dar 2 años, seguro que nos van a dar 2 años. Y aún así tendremos que ver cuál es el calendario. Por cierto, aprovecho para decir, si como yo espero nos dan 2 años para cumplir el déficit, espero que el Gobierno tenga en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas y comparta esa flexibilidad con ellas, porque de lo contrario, dado que el 80% del gasto de las comunidades es educación y sanidad, lo que el Gobierno estará haciendo es obligando a las comunidades a hacer recortes en servicios sociales básicos que tengo que decirles que no son de recibo. Por tanto, es importante esto. Y es verdad, tiene usted razón, que hay que acelerar la unión bancaria, que hay que hablar de la unión fiscal. Acelerarla me parece una palabra poco útil porque es que prácticamente no se ha empezado, de la de ingresos, que hay que hablar de la unión económica, que hay que hablar de la unión política, que es cierto que el mecanismo de estabilidad hay que transformarlo en un fondo monetario europeo,
que es verdad que hay que hablar del Banco Central. Usted lo hizo el otro día justamente después de recibir al señor Cameron, que es el mejor ejemplo de lo que deberíamos hacer, porque Gran Bretaña tuvo una crisis financiera importantísima en el 2008, en el 2009, de la que salió con mucha más facilidad que, por ejemplo, está saliendo España, porque tenía una cosa que se llama Banco de Inglaterra. Y es verdad, hay que hablar con el Banco Central y hay que hablar de tipos de cambio y hay que hablar de tipos de interés y hay que hablar de liquidez para que llegue el crédito a nuestras empresas. Todo esto exige efectivamente cambios drásticos. Pero es verdad que hay que hacerlo rápidamente. Trato de explicar desde esta tribuna que no tenemos tiempo, que la situación es dramática y que se pudre por momentos en los países del sur de Europa. Yo le diré, soy consciente, y usted lo ha dicho desde esta tribuna, de que no es fácil, de que esto exige hacer piña, si me permite la expresión, que no basta que un solo país vaya al Consejo Europeo para que estas cosas tan difíciles se hagan. Exige hacer piña. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer desde el Partido Socialista, lo que vamos a intentar. Vamos a intentar que los partidos socialistas del sur de Europa, griegos, italianos, franceses, portugueses y españoles, coincidamos en esto que hablo. Planes y, sobre todo, calendarios y velocidad, para hablar con nuestros gobiernos y para hablar con la Comisión Europea. En este caso, nuestros gobiernos, además, son socialistas, para explicarles que la situación por la que está pasando Europa y, en particular, España, es sencillamente dramática y que no podemos esperar más y que este Consejo ha sido un auténtico fiasco. Dedicaré lo poco que me queda para hablar de tres temas que ha tocado parcialmente el presidente del Gobierno. Chipre. La crisis chipriota la ha explicado. Es verdad que, más allá de los problemas de confianza que susciten el sistema financiero, que están por ver en bonistas, en accionistas, en ahorradores, en cuentacorrentistas, es verdad que lo que ha pasado es un fiel reflejo de lo que es la Unión Europea, porque la crisis de Chipre era la historia de lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Y, sin embargo, cómo se ha abordado es un ejercicio de improvisación y chapucería verdaderamente difícil de defender. En paralelo con el Consejo Europeo, un poquitito antes, el Eurogrupo adoptó una decisión que era tan insólita que tuvo que revocarla a los pocos días, una decisión según la cual, en fin, la conocen ustedes, se iba a pedir una quita a los ahorradores por debajo de 100.000 euros, una decisión, por cierto, ilegal en el marco de la Unión Europea. En fin, eso es lo de menos. Una decisión imposible de sujetar, que dio lugar a una crisis. Y fíjense, improvisación, una cierta chapuza. Habría que saber qué pasó ahí, porque no lo hemos conseguido saber. Es verdad que hemos sabido, al hilo de esa crisis, algo que también ha dicho el presidente desde esta tribuna, que teníamos al lado un paraíso, no sé si era un paraíso fiscal, no es exactamente un paraíso fiscal, pero casi. Una isla que tenía un sistema financiero sobredimensionado, que además tenía fondos de dudosa procedencia, con un sistema impositivo prácticamente cero. Todo esto lo hemos sabido, pero, oiga, todo esto no es nuevo. Y que tenían una crisis fantástica en el sistema financiero no es nuevo. Improvisación, esto es la Unión Europea. Y tiene razón el presidente, tiene razón. Si la unión bancaria estuviera en funcionamiento, esto se hubiera arreglado de forma razonable. Y vuelvo a lo que le decía antes, velocidad. Y creo que se puede utilizar la crisis de Chipre para hacer una reflexión sobre ese sentido. Y para otra cosa, que también lo decía antes, para hablar de responsabilidad. Oiga, señores y señoras diputados, ¿quién es el responsable de la decisión de Chipre? ¿Quién ha sido? Alguien habrá tomado esa decisión. Es verdad que fue colegiada. El presidente nos ha dicho hoy que el ministro español no estaba de acuerdo con la quita de los ahorradores por debajo de 100.000 euros, pero el hecho es que al final usted, no sé si estuvo o no de acuerdo, pero fue unanimidad. Y tengo que decirle, en el caso de España, esa unanimidad es especialmente peligrosa, porque si hay un sistema financiero que puede contagiarse por una decisión equivocada como fue aquella, es el español. Pero no trato de pedirle a usted la responsabilidad, trato simplemente de señalar que alguien tuvo que ser el responsable. Es verdad que hubo declaraciones irresponsables del presidente del Eurogrupo, pero, oiga, alguien tomó esa decisión y alguien tiene que ir a algún sitio a explicar esa decisión y alguien tiene que dar cuenta de un error. Eso es lo que falta, un sistema de rendición de cuentas en la Unión Europea. Y algo más, mire. Hablaba antes de la intromisión, vamos a llamarla tecnocrática, de la Unión Europea, de la Comisión, de Bruselas, de quien sea, en la dificilísima situación política que atraviesa Portugal. No quiero dejar de decir que me llamó mucho la atención un comunicado del Banco Central Europeo,
una vez que el Parlamento de Chipre rechaza el primer acuerdo, un comunicado del Banco Central Europeo donde venía a decir paladinamente que si Chipre no aceptaba las condiciones que se le imponían, se iría del Eurogrupo. Y si me escucha el señor Draghi, que no lo creo, pero igual alguien le manda este recado, le diría al señor Draghi: oiga, usted que es tan celoso y el Banco Central de sus competencias, que cada vez que a alguien se le ocurre decirle al Banco Central, hombre, mirar un poco por el empleo además de la inflación, dice, no está en mi competencia, no está en mi estatuto. Oiga, debería ser más prudente con el estatuto de los demás. No le corresponde al Banco Central Europeo decirle a Chipre que tiene que hacer esto si no se va del Eurogrupo. Esa es una intromisión política intolerable que conviene recordarle al Banco Central que es tan celoso de sus competencias. Pero es verdad, si tuviéramos una unión bancaria... Señor diputado, le ruego voy acabando, que vaya me quedan 5 acabando. minutos, señor presidente, pero creo que el tema es muy importante. Si tuviéramos una unión bancaria... esto se hubiera arreglado de otra manera. Y algo más, si tuviéramos una unión fiscal, si compartiéramos un mecanismo de ingresos, en este caso sobre sociedades y algún otro, probablemente nos hubiéramos evitado algunos problemas, porque Chipre, al menos en su configuración actual, no hubiera podido hacer competencia desleal, que es lo que hacen ellos y algún otro país de Europa. Termino ya con 2 reflexiones. Chipre nos ha vuelto a traer encima de la mesa el debate de los paraísos fiscales, que es un debate que yo he sacado aquí en esta tribuna porque creo que es un debate absolutamente pertinente. Paraísos fiscales. Es verdad que alguien los ha llamado infiernos fiscales, con razón. Son paraíso para los defraudadores, infiernos para los honrados. Es verdad que en Europa no tenemos exactamente paraísos fiscales, pero lo de Chipre nos ha permitido reconocer públicamente una situación que todos sabemos que existe, que alguien ha definido como de limbo fiscal. Ya tenemos paraíso, infierno y limbo, ya hemos agotado el número de referencias religiosas posibles en esta materia. Limbos fiscales. Y es verdad, tenemos limbos fiscales. Y los tenemos en algunas islas que pertenecen a estados importantes. Y los tenemos en algunos estados pequeños y en algunos no tan pequeños. Verá, ayer el líder socialdemócrata y socialista del partido del grupo en el Parlamento Europeo, el señor Svoboda, austriaco, dijo una frase que quiero dejar aquí en el diario de sesiones. Dijo: debemos acabar con los paraísos fiscales, y añadió: para Austria es tiempo de actuar. Y es verdad, está refiriendo una situación que existe en un país y en algún otro. Aquí en España los tenemos muy cerca. Muy cerca. Por tanto, hay limbos fiscales. Si traigo esta discusión aquí es porque yo sé que es difícil actuar contra los paraísos fiscales sin el apoyo del G20 y de las grandes... Lo sé. Es verdad que se empezó a hacer. Recuerdo un Consejo un G20, creo que fue el de Londres, que empezaba con una frase que decía algo así: el secreto bancario se ha acabado ya. ¿Se acuerdan de aquello? Era cuando Sarkozy hablaba de la refundación del capitalismo. Aquello se olvidó. Pero, en fin, cosas se han hecho. Europa tiene que seguir insistiendo en esa línea. Y hay documentos en el Parlamento Europeo que duermen el sueño de los justos en el cajón, esto sí, de los funcionarios de Bruselas. Pero dicho esto, lo que quiero llamar la atención es que, habiendo estos limbos fiscales en la Unión Europea, algunas cosas nosotros sí podemos hacer, los europeos. Por ejemplo, armonizar impuestos. Por ejemplo, poner impuestos a quien tiene sociedades con dinero en otros países de la Unión. Por ejemplo, hay que aplicar una directiva, la directiva sobre la fiscalidad del ahorro, que no se ha aplicado en todos sus extremos porque hay países, no los mencionaré, pero todo el mundo los tiene en la cabeza, que se niegan a aplicar. ¿En qué extremo? Justamente en la información. Por ejemplo, hablando de bases comunes imponibles, Luxemburgo, Austria y Bélgica, para ser más... Bélgica no, Luxemburgo y Austria. En resumen, señor Rajoy, creo que el Consejo Europeo, ahora además que se ha sabido que hay miles de ciudadanos, algunos europeos y de empresas, que tienen cuentas en paraísos fiscales, no puede seguir tolerando que Europa no haga nada en relación con sus propios paraísos fiscales o limbos fiscales. Y esto corresponde a la normativa europea, a la normativa comunitaria, y algunas de las cosas que he dicho al principio tienen que ver con esto. Termino ya. El Consejo Europeo dice algo que me interesa destacar. Habla en su epígrafe 9, me parece, dice literalmente que resulta crucial enfrentarse a las consecuencias sociales de la crisis y combatir la pobreza y la exclusión social. Lo dice. No es la primera vez que el Consejo Europeo habla de pobreza y exclusión social. Lo hizo en las recomendaciones que le hizo a España exactamente
al plan de reformas del 2012. En aquel momento decía literalmente, cito literalmente, tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. Por 2 veces el Consejo Europeo ha recomendado un caso con carácter general y en otro con carácter singular a España que ataque los problemas de pobreza y los problemas de exclusión social. Yo hice desde esta tribuna en el debate del Estado-Nación una reflexión sobre una situación que está ahí, que está creada, que crece y que crece, que es la de los nuevos pobres, que afectan a cosas como comer, vestir, calzar o encender la calefacción, a la asistencia domiciliaria de los ancianos que no tienen a nadie. Estas cosas son dramáticas. Y lo que quiero decir una vez más es que un país que tiene una crisis muy seria, pero que tiene $30.000 de renta per cápita, no se puede permitir tener a la gente así. Por tanto, señor Rajoy, señores de la Cámara, les propongo una vez más que nos tomemos este asunto colectivamente en serio, que hagamos un acuerdo, una estrategia, un compromiso para luchar contra la pobreza, que tiene que ver con esta Cámara, con el dinero del Estado, pero también con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las plataformas o la plataforma del tercer sector. Que lo hagamos y que habilitemos un fondo de urgencia, porque es verdad que la situación es urgente, un fondo de emergencia, porque es una situación de emergencia para hacer frente a esta pobreza, a estos nuevos pobres, y lo hagamos además con la dignidad que estos ciudadanos nos reclaman. En el debate del Estado de la Nación insistí en ello, lo hice por razones sociales, porque creía que había que hacer frente a la crisis social. Hoy, aprovechando este debate europeo, lo traigo aquí porque además de eso es una recomendación de la Unión Europea. Espero que esta vez tenga más fortuna y, señor Rajoy, escuche esta propuesta y, señores de la Cámara, nos la aprueben. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.